Pues sí, cuando aquí en el programa nacional hablamos del fracaso escolar, muchos padres suelen decir, no, es la culpa del niño, si mi hijo no quiere seguir estudiando, tengo que tomar esos métodos sucesivamente, la culpa de los profesores. Pues tenemos la ocasión, creo que es un privilegio tener que tienes aquí en el Patrón de Nuestra Guinea, el señor Vicente. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por venir al programa Nuestra Guinea. Muy bien, mucho gusto. Don Carlos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por venir al programa Nuestra Guinea. Gracias. Nos centramos que tenéis un colegio llamado El Prat en Valencia y más o menos os centráis en motivar, en hablar con esos estudiantes que abandonan el sector estudiantil. Y habéis visto varios centros que yo quiero comenzar desde esa raíz, porque a veces siempre aquí tocamos esos temas y hablamos que el caso suele ser dejar los estudios, pero después para volver a reincorporarse suele ser muy difícil. Más o menos, ¿cuáles han sido los aspectos que habéis visto? ¿Cuáles han sido las charlas que habéis mantenido con los padres? ¿Y cuáles son los objetivos que habéis sacado para poder ayudarnos, por decirlo así? Bien, básicamente hemos venido a compartir nuestro conocimiento con la educación de Guinea y a exponer cómo trabajamos nosotros el difícil problema del fracaso escolar. Entonces, en las charlas encaminadas a los padres, a los alumnos o a los profesores, ¿no? Porque el problema del fracaso escolar es un problema con tres pilares que tienen que solucionarlo. Está la familia, está el centro y son los alumnos. Y tiene que haber una coordinación perfecta entre estos tres pilares para encontrar la solución. Entonces no podemos abordar la solución desde un pilar solo, sino desde la globalidad de los tres. Si no hay ese entendimiento, es muy difícil ayudar al alumno, al hijo, a salir de ese fracaso escolar. Las charlas van encaminados basándonos en la metodología del coaching educativo. El coaching educativo es la vieja mayéutica de Sócrates, ¿no? Hacer salir el conocimiento por medio de las preguntas adecuadas. Entonces, el acercamiento a las familias y el acercamiento a los alumnos ha sido acercándoles la primera pregunta que tiene que haber en un camino, ¿no? Nuestros estudiantes, nuestros alumnos, nuestros hijos están andando un camino académico. Y la primera pregunta que se deben realizar, y si no se la realizan ellos, tienen que encontrar a la persona adecuada que se la realice, es ¿qué es lo que queréis hacer en vuestra vida? ¿Dónde queréis que os lleve este camino? Porque sólo así el camino cobra sentido. Solo cuando yo salgo de un punto para llegar a otro punto, encamino todos mis esfuerzos, toda mi voluntad y toda mi implicación en llegar a ese punto. Gran parte del fracaso escolar viene cuando no existe ese punto de llegada, no hay claro qué quieren hacer con su vida, en qué quieren convertir su vida, qué proyecto de vida, qué cosas quieren que hayan en su vida. Matemáticamente, por un punto pasan infinitas líneas. Nuestros alumnos, cuando no tienen ese segundo punto de referencia, derivan, andan muchos caminos que no les llevan a ninguna parte, o muchas veces les llevan donde no debe, como puede ser la delincuencia juvenil. Si somos capaces de que los alumnos, nuestros hijos, tengan claro cuál es su punto de llegada, su proyecto de vida, matemáticamente, por dos puntos, solo pasa una línea recta. Y entonces encaminan todos sus esfuerzos, empiezan a andar. Y el fracaso escolar se supera o se empieza a superar empezando a andar, cuando el alumno deja de no hacer nada, que es el comportamiento más limitante, y empieza a hacer algo. Porque en el momento que se propone que quiere llegar allí, automáticamente empieza a pensar qué es lo que tengo que hacer para llegar allí, qué tengo que conseguir para llegar allí. Y entonces es cuando viene que tiene que sacarse ESBA, que tiene que sacarse batch, que tiene que sacarse selectividad, y que en esos momentos, con todo eso, tiene la capacidad de decidir. Yo se lo digo a los alumnos, estáis en el momento de decidir. Si no decidís vosotros ahora, llegará un momento en el que la vida, en el que otras personas decidan por vosotros. Entonces tenemos que encaminar nuestros esfuerzos a que los alumnos tengan esa capacidad de poder decidir mediante las preguntas adecuadas. Perdón, buenas tardes, Carlos, buenas tardes, Vicente. Buenas tardes. Más bien me encantan los temas educativos, más bien en ese sentido soy docente de profesión, llevo 7 años impartiendo historia de Guinea y Universal. En ese sentido has tocado un punto que es interesante sobre los tres pilares, que debe ser lo que es la escuela, el hogar y el mismo sujeto, que es el alumno. En ese sentido, quiero primeramente saber
la interacción que debe haber entre, cuando sabemos que cuando falla alguna de las partes, el ente, que es el mismo estudiante, puede tener lo que es la deserción escolar. Los primeros objetivos, las prioridades que tiene un estudiante para que sea que decida y decir a su padre que no puedo seguir con los estudios. Sabemos que debe haber esa interacción, que el padre tiene que llegar donde asiste y saber y tener la seguridad donde el centro que asiste. Ahora, ¿dónde debe ser la prioridad que debe tener ese ente para que no tenga el fracaso escolar? El primer paso es que el alumno se responsabilice de que el camino lo tiene que andar él, de que él toma sus decisiones y él asume las responsabilidades. No puede derivar sus responsabilidades en lo que hagan sus padres o en lo que haga el centro. El camino lo tiene que andar él y tiene que asumir la responsabilidad. A partir de ahí, efectivamente, los padres y el centro tenemos que hacer un acompañamiento. Tiene que haber una preocupación desde el cariño, desde la profesionalidad, de ver que efectivamente él va andando y si se cae, se levanta y estar ahí en ese proceso. Pero el primer punto de todo es la responsabilización del alumno. Es él quien tiene que andar el camino. Nosotros podemos facilitárselo, preguntarle por nuevas opciones, abrirle nuevas vías, pero es él quien tiene que andarlo. Pues sí, don Carlos, con perdón, el Guinea Ecuatorial anteriormente trabajaba con un sistema tradicional educativamente, ahora trabaja con un sistema que se llama escuela activa, es decir, tienen aquí un programa que es el programa de desarrollo educativo de Guinea Ecuatorial, PRODEGE. Ahora el alumno es el protagonista de su propio aprendizaje, es decir, el 70% de los trabajos lo debe hacer el alumno, el profesor siempre está ahí para acompañar los trabajos. ¿Cómo usted califica a nivel de Guinea Ecuatorial este nuevo sistema educativo? Es muy proactivo, es un sistema muy proactivo, es muy interesante. De hecho, descubrimos con nuestra visita que el sistema educativo español y el guineano tienen muchísima semejanza. Tratamos de, desde Colegio El Prat, acercarnos para aprender de su sistema educativo, al mismo tiempo que poder ofrecer, dar a Guinea aquello que nosotros estamos poniendo en práctica. Algo que, como dice don Vicente, el coach educativo es muy nuevo. Conocemos el coach en cualquier nivel, ya sea deportivo, ya sea personal, pero es que los padres, igual que los profesores, han de tener una dinámica también diferente. Hemos de trabajar en pro del alumno. El sistema guineano tiene muchas cosas muy interesantes. Es una pregunta que tengo, bueno, cualquiera puede responderla, ¿saben? Por favor. Es cierto que cuando en este caso un joven se mete a los vicios es difícil. Has resaltado, Vicente, que hay tres aspectos muy imprescindibles como para que se hable de éxito en el mundo estudiantil de uno, ¿no? Que es el propio sujeto, como he resaltado, la familia y el centro. Ese niño que se ha metido ya en vicios, que es súper complicado tener que quitarle en ese mundo, ¿cuáles serían vuestras alternativas o métodos como para poder rescatarle de este mal que está ya metido? Lo que voy a decir lo voy a decir de una manera muy sencilla para abordar un problema que es tremendamente complicado y complejo. La única forma de cambiar una realidad no es negándola, sino es enriqueciéndola. Cuando un alumno llega a la delincuencia o llega a las malas prácticas, es porque en esas malas prácticas encuentra respuesta a sus problemas, encuentra respuesta a sus necesidades. Si nosotros hablamos con él y le decimos no hagas eso, no va a entender todo el mensaje porque es su forma de entender que va a cubrir sus necesidades. Hay que enriquecer la realidad de esta persona dándole más opciones. Me explico. Si yo tengo sed y bebo cerveza, acabaré con mi sed. Y si usted me dice no bebas cerveza, yo no voy a entender porque yo lo que necesito es acabar con mi sed y la cerveza acaba con mi sed. Efectivamente me ocasiona otros problemas, pero en primera instancia acaba con mi necesidad. La forma para que yo cambie no es decirme no bebas cerveza, es decirme la cerveza acaba con tu sed, sí, pero puedes beber agua, puedes beber zumo, puedes beber leche. Igual si te acaba tu sed. Perdona, sí. A ver, Carlos, ¿tú qué quieres argumentar más Claro. puntos? Evidentemente, con dar otras opciones conseguimos que la persona, el adolescente, vea otros posibles caminos,
Con la negación no vamos a conseguir un simple cambio de actitud, ¿de acuerdo? Y en este sentido el coach, tanto para padres como para alumnos, como para profesores, va encaminado a esto. Demos otras opciones, enseñemos caminos, démosles la posibilidad de que ellos escojan, salgan de ese mal camino, ¿de acuerdo? Solo dándoles muchas opciones puedes hablar y preguntarles cuál de todas es la que te beneficia más. Deja que se expresen, que es lo que cuenta mucho. Y en caso que se sabe que muchos son los que, por mucho que tengan padres, igual no hace caso los padres, ¿no? Y otros que, claro, son huérfanos. Y en caso que el padre, hay muchos que al final ya no tratan nada, o sea que su hijo como que ya le tiene perdido a pesar de estar vivo. Entonces, para con esos padres, ¿qué podría en ese caso hacer como para devolver en sí, en ellos, este afán de ser padres y que puedan recuperar a su hijo del hoyo que está metido? Vamos a ver, en España tenemos una frase que dicen: dos no discuten si uno no quiere, dos no se escuchan si uno no quiere. Lo primero es invitar al padre a que se vuelva a convertir en esa persona que el hijo sabe que la va a escuchar. No hay diálogo si yo, como hijo, considero que tú como padre no me vas a escuchar, me vas a decir siempre lo mismo. Entonces, yo invitaría que, efectivamente, para solucionar el problema del hijo, hay que hablar con el padre y ver que el padre piense por sí mismo qué puedo hacer yo, en qué puedo cambiar yo para cambiar la vida de mi hijo, cómo me puedo convertir yo en ese interlocutor válido. Y el primer paso es: sé tú esa persona que tu hijo sabe que te va a escuchar, porque estarás invitándole al diálogo. Y sobre ese diálogo tendrás la posibilidad de hacerle muchas preguntas, de darle muchas opciones. Pero si en ese primer paso, donde no hay un diálogo, donde si mi hijo no me escucha porque siempre le digo lo mismo, si siente que yo no le estoy escuchando, que no estoy atendiendo, que no estoy haciendo caso a sus respuestas, aunque a mí no me gusten, no hay diálogo. Y si no hay diálogo, a partir de ahí... Habrá muchos fallos y muchos choques. Todos. Claro. Irene, ¿tienes alguna pregunta para el señor Carlos? De verdad, temas interesantes. De hecho, me gustaría saber el tiempo que lleváis aquí en Guinea, cuántos centros habéis visitado, cuál ha sido la interacción entre ustedes y los centros y si es posible con los padres o tutores de estos alumnos. Pues estamos desde el martes pasado, casi ya 2 semanas. Hemos estado en muchísimos centros y en todos ellos, Carlos puede dar fe, hemos tenido una acogida especial. Este mensaje lo han entendido y lo hemos podido ver en las preguntas de los padres, en las preguntas de los alumnos. Preguntas desde la necesidad del saber y desde la necesidad de quiero resolver mi problema y quiero saber cuál es la pregunta exacta para resolver mi problema. Pues sí, de hecho tengo una pregunta para Vicente. Ya que hablamos de tener que formar a esos jóvenes de nuevo, ¿han habido algunas preguntas que han llegado a hacer los estudiantes que les habéis tenido que responder porque son muy curiosos? ¿Algún tema en esencial que hayan tocado en todos los centros que habéis visitado? Claro que han preguntado y además han preguntado muy inteligentemente, con muchísima curiosidad. Vicente. ¿Puedes tocar algún punto que hayan resaltado? Sí. A ver, algún punto que hayan determinado en decir, quiero saber tal cosa. Sí. Bueno, han habido varios aspectos. Nos han preguntado sobre a veces qué cosas les bloquean en el camino, como puede ser una emoción, cómo actuar, cómo superar una emoción que les bloquea, como puede ser el miedo o como puede ser el desánimo. También han habido momentos donde ha habido que hablar con el alumno y hacerle ver que el camino empieza desde su propia responsabilidad, que un camino no se anda viendo cómo los demás no me ayudan a andar el camino, uno tiene que andarlo. Entonces ha habido una temática y una variedad infinita en las preguntas, porque cada alumno es distinto y a cada uno le duele una cosa distinta. Entonces las preguntas han sido tan concretas y tan personalizadas a su realidad que podríamos estar hablando las 2 horas perfectamente. Eso sería, la próxima vez que vengáis, espero que vengáis la próxima vez, no sé cuánto tiempo vais a estar, pero de verdad, ¿algo en especial que os hayáis quedado con nuestro país, que os haya gustado? Su gente. Muchas gracias. Muchas gracias. Encantadora. Muchísimas gracias. ¿Y pensáis volver? Sí. ¿Para quedaros o para volver a comentar más las charlas? Pero podéis estimar más o menos para cuándo, ya que os vais mañana, según la formación que nos habéis dado, ¿para cuándo estimar puede volver a Guinea y disfrutar de su gente?
La obra social Colegio El Prat ha adquirido un compromiso con Guinea y con la educación de Guinea. Y entonces, dentro de nuestras posibilidades, tantas veces como podamos vamos a volver. Junio posiblemente pueda ser una vuelta, septiembre pueda ser otra vuelta. ¿De este mismo año? De este mismo año, de este mismo Con la año. gracia de Dios. Entonces, de momento hemos tenido un primer contacto, hemos puesto la primera piedra y nos vamos tremendamente satisfechos. Sobre esa piedra queremos construir más y estamos a total disposición del pueblo de Guinea para lo que pueda necesitar de la institución del Colegio El Prat. Es Pues- que si se intentan, si dicen que van a volver es que algo bueno se ha vivido. Algo no, mucho, Mucho. Si fuera algo no volveríamos, es mucho, Algo es consejo. mucho. Eso se ha visto. ¿Algún consejo en especial a esos padres, a esos jóvenes ecuatoguineanos? Yo a los padres les doy un consejo desde el fondo del alma. Nos apasionamos por un partido de fútbol, por un Real Madrid-Valencia, nos apasionamos por una película, nos apasionamos por un buen libro. Yo les invito siempre a que conviertan a sus hijos en su pasión, que vivan apasionadamente la vida de sus hijos. Es el mejor regalo que se pueden hacer, el vivir intensamente la educación de sus hijos. Carlos, ¿Cómo entra eso, no? Se siente eso, ¿sabes? Carlos, ¿algo que decir? Evidentemente, nosotros hemos encontrado en Guinea parte de la respuesta de por qué los alumnos ecuatoguineanos que llegan a nuestro centro tienen valores, tienen una forma de vivir la familia, y eso nos enriquece, y hemos querido venir aquí a conocerlo y a dar parte de lo que hemos recibido por parte de nuestros alumnos ecuatoguineanos en Valencia. Pues mira, muchísimas gracias. Aparte de Valencia, que la playa también se queda ahí, y Sí. las playas. Sí. Así que Sí. muchas gracias por venir Muchas al programa gracias a Nuestra ustedes por Guinea. invitarnos. Y les esperamos aquí de nuevo. Cuenten Pero con nosotros. antes de todo me gustaría saber Sí. si habéis disfrutado de nuestra gastronomía Sí, y cuál es el plato que habéis probado. los caracoles. ¿No? Caracoles. Mira, Sí. mira qué bien. Bolilá, ¿no? Bilolá. Bilolá. Pues mira, muchísimas gracias. Creo que tenemos lo mejor, ¿no? Sobre la gastronomía, pues mi compañera lo determinó que Pues lo claro. mejor lo habéis probado. Falta mucho Sí. más, ¿eh? Mucho Mucho más. más, La mucho salsa de más. cacahuete está ahí. Sí, sí, El sí, envuelto sí, de sí. cacahuete también. También, también. Ah, mira. Y la qué bambucha, sí. Sí, sí. Habéis disfrutado El mucho. corón sí. también, Y ¿eh? que quizás para un tiempo nos recibiréis a Valencia, ¿no? Estáis totalmente invitados Demasiado. para lo que queráis. Gracias. Muchísimas gracias, Gracias. Carlos y Vicente. Hablando también de la punta del día que tenemos, pueden seguir enviando sus mensajes al 222-777929. Nos vamos a la exposición de agrícola que se está manteniendo, de hecho, en el Hotel Tropicana con su compañía Veracruz, para que nos den más detalles sobre ese tema. El día 8 de las mujeres en la vuelta de la esquina, hoy es la víspera y muchas tendrán muchísimos planes. Así que Veracruz, muy buenas tardes de nuevo y cuéntanos.